Buenas tardes, de nuevo por acá. Mi nombre es Gina Gabriela Labrador Fernández, estudiante de la Cátedra de Neurociencias de la Universidad de Yacambú. Bueno, en la tarde de hoy voy a estar hablando un poco de lo que es la disección de un cerebro, pero pues el cerebro como tal lo tendré en mis manos, un cerebro de cerdo, el 25 de octubre. Así que trataré de hacer una disección del cerebro, simulando el cerebro con lo que es el coliflor. Pero vamos a estar como teniendo unas actividades, una serie de actividades em, en todo este proceso de la disección del cerebro. Entonces, la primera actividad consiste en, eh, en identificar los tres centros nerviosos principales del sistema nervioso, el cerebro, el cerebelo y el bulbo raquídeo. Supongamos, ¿ok? Que este sea el cerebro que yo quisiera pues tener en mis manos, el cerebro de cerdo, para poder hacer el experimento. Que para cuando eso ocurra, debo tener guantes, tapaboca, un bisturí, una pinza y una bandeja de disección, ¿ok? Los cuales pues en su momento, cuando vaya a hacer la disección del cerebro de cerdo, pues lo tendré a la mano y los mostraré. Entonces, acá, supongamos que este sea un cerebro, ¿ok? Y el cerebro, ¿ok? Supongamos que este sea el cerebro, ¿ok? Y el cerebelo estaría más o menos como por acá, ¿ok? Digamos que en la parte posterior, ¿ok? De lo que tiene que, del cerebro, digamos, y lo que sería quizás el lóbulo occipital. Este sería el tronco encefálico que está conformado por el mesencéfalo, por la protuberancia anular y por el bulbo raquídeo. Entonces, el bulbo raquídeo sería como esta parte marroncita que está acá. Continuamos. La segunda actividad tiene que ver con observar detenidamente el cerebro e identificar el lóbulo frontal, parietal, temporal y occipital. Si tuviéramos el cerebro, el lóbulo frontal ocupa un tercio de nuestro cerebro y como su nombre lo dice, está ubicado acá en esta parte frontal, ¿ok? Del cerebro. Digamos que la frente hacia un tercio del cerebro. Digamos, el límite o lo que separa, por decirlo así, el lóbulo frontal del parietal es lo que se llama la fisura de Rolando y está ubicada acá, estaría ubicada el lóbulo parietal, después el occipital y acá el lóbulo temporal, ¿bien? En esta parte de acá. Entonces, y está también el lóbulo insular, pero ese está, digamos, como digamos, de manera profunda, ¿ok? Digamos, ubicada entre parte del lóbulo parietal digamos, el occipital. Es allí como si yo abriera, hiciera ahorita un corte, perdón, eh, digamos, transversal, si yo hiciera un corte sagital, y entonces yo pudiese encontrarme, ¿ok? Acá en lo que tiene que ver con el lóbulo insular. Bien. La tercera actividad es observar el cerebro, los dos hemisferios, si existe simetría en las circunvoluciones de cada uno de ellos y trata de separar con una pinza una pequeña porción de la membrana que envuelve el cerebro. Bueno, si verdaderamente este fuera el cerebro, aquí mi hija hizo uno con plastilina, si este fuera el cerebro, yo tengo que ver, ¿ok? Si hay una simetría entre las circunvoluciones que tiene el cerebro, ¿ok? Y con una pinza tratar de separar en una pequeña porción de las membranas que envuelven el cerebro, que es la meninges, ¿ok? Si yo tuviera esa pinza y tratara de separarla, digamos que acá me pudiese encontrar con digamos, la aracnoides, ¿ok? Me pudiese encontrar con esta membrana que reviste
tanto el encéfalo como la médula espinal, ¿ok? Que es la meninge. Y después, por supuesto, me encontraría con esta parte de acá, con el cerebro. Eh, en relación a la cuarta actividad, realice un corte transversal a la parte frontal del cerebro. Ok. Em, si nosotros estamos hablando de un corte transversal, ¿ok? ¿Qué es lo que se... bueno, el corte sagital, digamos que es lo que me va a separar o me va a dividir al cerebro en dos mitades, es decir, izquierdo, derecho. Y me voy a, y puedo allí, se me va a dividir. Si voy a hacer un corte sagital, ¿ok? Entonces voy a tener lo que es el hemisferio izquierdo y el hemisferio derecho por separado, ¿ok? Y sería hacia el corte, un corte sagital, ¿ok? Un corte transverso es como un corte que va, digamos, desde el lóbulo frontal hasta el occipital. ¿Ok? Quedaría así. Vamos a decir así, quedaría un corte así. Bien. Y el coronal, por supuesto, sería así. Bien. Entonces, si yo voy a hacerle un corte, en este caso, yo diría que coronal, digamos, a la parte frontal, sería como si fuera tajadas, 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 ¿ok? Pero en este caso me están pidiendo es, digamos, un corte transversal, ¿ve? O un corte, sí, un corte transversal, les decía que sería así. En este caso, ¿verdad? Estaría cortando el cerebro así, ¿ok? Vamos a decirlo así. Es decir, que me quedaría así, me quedaría una vista acá, de esta manera. Bien, y en ella, yo creo que lo voy a tener que hacer con, digamos, este coliflor que está entero. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo voy a hacer así, no lo voy a poder cortar así, pero sí quiero cortarlo así para poderle mostrar, si tuviera el cerebro normal, ¿ok? Nos vamos a encontrar en ese corte, ¿ok? En ese corte transversal, nosotros nos vamos a encontrar con uno, digamos, nos vamos a encontrar con unos, por supuesto, con los pliegues de circunvoluciones y nos vamos a encontrar allí con una coloración oscura. Em, Supongamos como por acá, nos podemos encontrar con una coloración oscura o grisácea, ¿ok? Esa coloración grisácea, ¿ok? Es, digamos, esa parte gris, esa materia gris que está más que todo en el soma, ¿bien? Y nos vamos a encontrar acá con esta parte blanca, que es la materia blanca, ¿ok? Que está más en presencia de los axones. Entonces, ya cuando haga el 25 de octubre con el cerebro como tal, entonces allí vamos a poder observar eh, esa parte, esa sustancia gris que está más que todo en el caso de la neurona, se encuentra en el soma, y en el caso, perdón, en el caso de la neurona se encuentra en el soma, y en el axón está esa materia gris, ¿ok? Acá pues no lo íbamos a poder observar como tal. Bien, ¿ok? Entonces, la quinta actividad es seccionar cuidadosamente el encéfalo siguiendo el surco central para tratar de obtener dos o más mitades. Bueno, en este caso, tendría las dos mitades, quedaría en el hemisferio izquierdo, hemisferio derecho, y allí pues nos vamos a encontrar con el líquido encefalorraquídeo, el cual pues lo podré mostrar. La sexta acción es seleccionar uno de los hemisferios y con el bisturí cortar el cuerpo calloso. Bien. Eh, ya va, que acá estoy, ok, quedarme en línea. Cortar el cuerpo calloso. Si me voy a, supongamos que esto, si yo tuviese ese corte, ¿verdad? En ese caso, coronal, me va a quedar, me hubiese quedado así, ¿ok? Me hubiese quedado así.
¿qué pasa? Que yo voy a cortar el cuerpo calloso para que me quede uno de los hemisferios. ¿Ok? Si yo tengo el corte sagital, que sería este corte, entonces este sería el cuerpo calloso. Aquí, esta parte sería una de las membranas de la meninge, más que todo el aranoideo. Acá sería el cerebro. Aquí me encontraría con el cuerpo calloso. Entonces yo cortaría ese cuerpo calloso y me queda uno de los hemisferios. ¿Ok? Esa sería la sexta actividad. ¿Ok? Bueno, hasta acá lo que tiene que ver con las actividades que corresponden a el cerebro, eh, la cual pues ya el 25 de octubre, cuando me entreguen mi cerebro de cerdo, pues volveré a hacer la grabación más con el cerebro allí para mostrarles. Pero acá es importante entender lo siguiente, ¿ok? Y es por ejemplo, entender que dentro del el sistema nervioso que está compuesto por el encéfalo y la médula espinal, el encéfalo tiene el cerebro, el cerebelo y el tronco encefálico. Y por supuesto, dentro de ese tronco encefálico, como les manifesté yo, el cerebelo se encontraría aquí y aquí se encontraría el bulbo raquídeo. Nuestro cerebro está compuesto por 5 lóbulos, porque, más que todo el frontal, el parietal, el occipital y el temporal. ¿Ok? Y está revestido, tanto el encéfalo como la médula espinal, está revestido por las meninges. Ahí nos vamos a encontrar con la dura madre, la pía madre y lo que tiene que ver con la membrana aranoidea, que es un poco con la que nos encontramos acá. Eh, que es con la que nos encontramos acá y acá seguido del cerebro. Entonces, es un poco lo que es la actividad de hoy y es muy importante conocer nuestro cerebro eh, para poder entender muchas cosas de nuestros comportamientos, de nuestros sentires, sobre todo lo que le corresponde a nuestros lóbulos cerebrales. Bueno, muchísimas gracias. Hasta aquí la actividad de hoy.